Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer estas cariñosas palabras de Manolo. Y para mí es un honor estar en esta tierra a la que tanto quiero. Además, pues cuando voy del País Vasco a Aragón, tengo que pasar obligatoriamente por esta tierra privilegiada que es La Rioja. Quiero también agradecer a las personas que hacen posibles que las instituciones rindan un sentido homenaje como el que estamos celebrando a los hermanos Juan José y Fausto de Lúyar, instituciones que he recogido ahí sus emblemas o logotipos, y muy en particular a la Universidad de La Rioja y en especial por ese entusiasmo que derrochan a la Real Academia de Ingeniería. Así es que mi agradecimiento y reconocimiento, porque además me dan la ocasión de hablar de dos de mis personajes preferidos en un ámbito, más bien como ha citado ya Manuel, centrado en el espionaje y el azar, la casualidad. Yo no llamaría en este caso azar igual a serendipia, sino azar, es decir, la casualidad, la chiripa. Entonces vamos a centrarnos, voy a desarrollar ese índice, hablaré de la tabla periódica actual de los elementos y cómo enmarcar estos tres elementos que ha citado Manuel. Hablaremos de espionaje y azar, del aislamiento del wolframio y voy a hablarles de una de las joyas de la literatura científica escrita en lengua castellana, en español. Me estoy refiriendo al artículo original de los hermanos de Lúyar y les voy a mostrar 4 o 5 fragmentos para que vean de la modernidad. Es decir, que si en este momento descubrieran, en el contexto, pudiéramos trasladar 1783 a ahora, ese artículo que apareció en una revista de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País se podría publicar fácilmente en revistas como Nature o Science. Pues bien, terminaré dándoles las gracias a todos ustedes y a estas instituciones a las que me he referido. Bien, esta es la tabla periódica de los elementos. Esta fue aprobada por la IUPAC el 28 de noviembre del año pasado y con la incorporación de 4 elementos que hay aquí, que son el nijonio, moscovio, teneso y oganesón. Nombres horrorosos, pero bueno, así son las cosas en el reino de la IUPAC. Bien, citarles una cosa muy importante, porque también de vez en cuando, a pesar de que las cosas no nos han ido muy bien, pero hay que sacar pecho. Por ejemplo, el primer elemento que se ha descubierto en Asia es este, el nijonio, en Japón. Y otro elemento importante que descubrieron los italianos es el tecnecio, y no tiene más que uno. Sin embargo, España puede presumir de 2,5. A este nos corresponde medio, 1 y 1. Si se fijan en el pie, he querido discernir la diferencia que hay entre descubrir y aislar. Piensen que aislar un nuevo metal, un nuevo elemento, sea metálico o no, es mucho más difícil que descubrir, porque descubrir significa que uno lo puede obtener en forma de un compuesto, pero no obtiene el elemento en sí. Así es que vamos a hablar de estos 3 elementos que ya, de 3 personajes, bueno, en este caso de 4, que ya han sido citados en la extraordinaria conferencia de Manuel Silva. Los 2 elementos que se descubrieron fueron el platino por Antonio de Ulloa, un científico excepcional, también espía, en Ecuador, el vanadio, ya citado, pancromo o eritronio, en el año 1801, Andrés Manuel del Río está vinculado a Fausto de Lúyar, y no lo voy a repetir, como ya ha citado en el Real Seminario de la Minería, y es ahí donde descubre este nuevo elemento. En el año 1801, y fue redescubierto más tarde por el sueco Niels Sevström en 30 años aproximadamente. Pero el que fue aislado realmente es el wolframio de número atómico 74 por los hermanos Juan José y Fausto de Lúyar en Vergara, en Guipúzcoa. Y aquí es donde comienza nuestra historia y les quiero confesar que yo vengo interesándome por la época, vida y obra de los hermanos de Lúyar desde finales de la década de los años 70 del siglo pasado. Porque era algo que no entendía, pero ¿cómo podía ser que 2 personajes nacidos en Logroño, de origen vasco-francés, que luego están por París, en los sitios más punteros de la investigación relacionada con la ciencia, con la química y con la mineralogía, no entendía nada? Pero
se me clarificaron las ideas cuando leí la reseña de ese libro que tienen ahí, que ya ha citado Manuel, que en su versión inglesa. La reseña era la vida y época de Juan José de Luyar, descubridor del wolframio en el siglo XVIII neogranadino, que era la traducción al inglés por Schuffel del libro citado antes, escrito por Bernardo J. Caicedo, descendiente de Juan José. Entonces, ahí tenemos una serie de recuadros, y esto es lo que a mí realmente me interesó. Primero se hablaba de que existían unos apuntes escritos en francés, tomados por Juan José de Luyar en un curso, en francés se llama privatissime, o un curso particular. No había más que 2 alumnos, que era él y Messier de Virly, que procedía de Dijon, y siguieron ese curso con el profesor Torbert Olof Berman, una de las máximas autoridades de la química de finales del siglo XVIII. Pero lo único que hay, yo realmente dije, bueno, pues yo me tengo que hacer con esos apuntes, porque yo sabía que el original estaba en la biblioteca en la biblioteca de Bogotá, en la sección de libros raros. Entonces yo me hice con unas fotocopias, lo traduje al francés y realmente aquello todavía me interesó muchísimo más. Bueno, más adelante, aquí se habla de que en esos apuntes, que también los tradujo al inglés Stirriden, que ya ha sido citado, pues habla de que ya en esos apuntes aparece el ácido tungústico. Entonces, claro, pues dices, bueno, pero aquí, ¿quién es el que ha descubierto el qué? Entonces eso también me preocupó. Pero aquí habla de una cosa muy importante, que también en el artículo original al que me he referido en el índice, se habla que en el análisis químico del wolfram y examen de un nuevo metal que entra en su composición, también se vuelve a citar este ácido tungústico. Pues bien, aquí más tarde, aquí se cita una frase que ya ha sido comentada, que Juan José dice, claro, pero esto lo dice su pariente, y dices, bueno, ¿y esto hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde llega la pasión familiar y dónde llega la ciencia? Juan José fue el verdadero descubridor del metal wolframio, aunque su hermano Fausto le ayudó en sus investigaciones. Digo, bueno, esto yo lo tengo que verificar. Bueno, en cualquier caso, yo me hice también con una copia de ese artículo original y lo fui desmenuzando, y alguna de las cosas es lo que les mostraré. Aquí es donde hay una cosa muy interesante, y es que, como ya hemos visto, ya no voy a entretenerme, ya ha citado Manuel, la diferencia entre la muerte de un hermano y otro fue realmente importante. Fueron 36 años, el hecho de que quedara en el olvido, relegado, Juan José en Santa Fe de Bogotá, donde fue enterrado, y el hecho de que tuviera esa vida más afortunada su hermano Fausto, hizo que distintos autores que trataron la vida y obra de estos personajes confundieran y hubo errores. Y esto es lo que reivindica Bernardo J. Caicedo en su libro. Y finalmente, aquí ya también ha sido citado, no lo dice, bueno, se suma a esa loa que hace Stirriden cuando dice de Juan José que fue el más importante hombre de la ciencia española del siglo XVIII. Así es que este es el contexto en el que nos vamos a mover. Estas es las imágenes, citar que los dos naturalmente nacen en Logroño, como ya sabemos, y los 2 medallones que ya han sido citados. Y este es el libro que yo quiero, al igual que Manuel, reivindicar, que no sé quién lo tiene que reeditar, porque está agotado. Esto está sacado del ISBN, concretamente fue el Gobierno de La Rioja quien aportó los fondos necesarios para hacer esa edición, y este libro o bien se trata de reimprimirlo o bien volcarlo en Internet, no lo sé, pero tiene que llegar al mayor número posible de lectores. Aquí, fíjense que aquí habla del apellido Los de Luyar. Yo tengo una diapositiva que no la he podido traer por falta de tiempo, en donde recojo 30 formas diferentes de representar el apellido de Luyar. Aquí reivindica Jesús que los hermanos de Luyar en alguna época de su vida se firmaban como su padre. Él firmaba Juan de Luyar desde el año 1753 hasta el año de su muerte en 1784, y así se recoge en protocolos notariales, etc. Y Jesús, quiero rendirle un homenaje a este gran riojano
que falleció en el año 2011 a los 91 años y que nos legó esta gran obra, y que yo sugeriría a no sé quién, Gobierno de La Rioja, Universidad de La Rioja, todas las instituciones, que por favor traten de reimprimir este ejemplo. Bien, en realidad nosotros cuando hablamos del aislamiento del wolframio fue realmente algo que se focalizó como una idea motriz de vamos a buscar un nuevo elemento. Pues la respuesta es no. El asunto es que, como dice en la cabecera, se trataba de un proyecto de investigación aplicada que en realidad encubría un plan de espionaje. El proyecto era espiar el método de fabricación de cañones para la Armada en Carron, en Escocia. La idea fue del ministro de Marina, el tudelano, de aquí de Navarra, cerquita, el marqués González de Castejón. Bueno, ahí decimos ministro, pero en realidad en aquella época se llamaba secretario de Estado con conocimiento del rey Carlos III. El mediador fue un personaje importante, también uno de nuestros héroes marinos, el ilustre José Domingo de Mazarredo, capitán, a la sazón capitán de navío, socio de la Vascongada y amigo y confidente del ministro. Y finalmente aparece una institución colaboradora que yo la he llamado la tapadera. Es decir, es la primera vez que estos proyectos de espionaje se sacan de la corona para que sea una sociedad civil quien los desarrolle, evidentemente pagando. La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, cuyos dos máximos exponentes eran su director, el conde de Peñaflorida, y su secretario perpetuo, el marqués de Narros. Recuerden que la Real Sociedad Vascongada se funda en 1764 y es la madre de todas las sociedades económicas que se fundaron tanto en España como en América. Bien, en realidad en esta diapositiva está recogido la esencia de este proyecto de investigación aplicada, plan de espionaje. La fecha de comienzo está datada en febrero de 1777, fecha de finalización, esa sí que tiene un día concreto, el 28 de febrero de 1783. ¿Por qué? Porque ya se estaban moviendo los prolegómenos para firmar el Tratado de Versalles, que fue un tratado multilateral y en donde España con Inglaterra, pues bueno, se intercambiaron una serie de cromos, entre otros, pues allí estaba en litigio Gibraltar, que todavía pues no lo hemos conseguido. Esa fue el último ensayo de una manera formal, y luego ha habido reivindicaciones. ¿Qué aportaba cada una de estas dos instituciones? Me refiero a la Vascongada, por un lado, y al Ministerio de Marina, por otro. El Ministerio de Marina pedía dos espías. Uno, el espía práctico, Ignacio de Montalvo, que para darle más misterio a la cosa se le cambió el nombre por de José Martínez, y el espía científico, que fue Juan José de Lúyar. Pero como acompañante y para disfrazar mejor la operación, fue Fausto, como ya ha sido referido, que era profesor de mineralogía y ciencias subterráneas en formación. Es decir, él no tenía la formación apropiada, pero en ese viaje, en ese periplo por Europa para llegar a Freiberg, es allí donde él donde va a adquirir esos conocimientos para conseguir esa cátedra. ¿Cuáles son las contrapartidas? Ya que en Vergara se había creado el Real Seminario Patriótico Vascongado. Obsérvese que aparece muchísimas veces la palabra seminario, pero seminario viene de sembrar, de semilla, no de fábrica de curas o de frailes, ¿no? Es otro concepto, es un concepto de la Ilustración. Entonces, las contrapartidas que va a recibir la Vascongada van a ser dos cátedras, fíjense, química y metalurgia es una, y por otro lado, mineralogía y ciencias subterráneas la otra. Pero además se va a crear el Laboratorium Chemicum y se va a dotar el gabinete y depósito de minerales. Pero vean las cantidades, que no son despreciables, las cantidades dinerarias que obtuvieron: 15.000 reales de vellón por cátedra y año durante ese proceso, que en principio se había establecido en 10 años, y luego tenemos 6.000 reales y 3.000 reales respectivamente por una sola vez para dotar y crear el Laboratorium Chemicum y el gabinete y depósito de minerales. ¿Cuál fue el resultado del proyecto? Un completo desastre, un completo fracaso. Con muchas cosas han pasado en este país, que se preparan con gran entusiasmo, pero al final dices, bueno, ¿y esto qué ha quedado? Pues en agua de borrajas. Pero como resultado colateral, los hermanos de Lúyar son capaces de aislar el wolframio, ¿pero por qué? Por su gran preparación científica, como yo les voy a demostrar. Bien, perdón. Una de las cosas más interesantes, una vez visité
con mis alumnos, cuando era director del Colegio Mayor Miguel de Unamuno de nuestra universidad, pues en un viaje de estudios pasamos por Simancas y en un momento, mientras ellos se distraían, yo hablé con la responsable de la sala y le dije, oye, ¿puedo ver el legajo 718 de Marina? Porque yo lo tal y me gustaría. Y un legajo, ya saben lo que es una colección de documentos envueltos en dos cartones y atados con unas cuerdicas. Y allí, bueno, pues depende de los investigadores que hayan pasado, pues había allí un desbarajuste que para que yo le dije, ¿me puedes fotocopiar todo esto? Y dice, sí, pero pagando. Digo, no te preocupes. Y eso ya lo trabajamos con mi compañera y amiga Inés Pellón y publicamos esta obra en donde ahí demostramos que realmente eso fue una operación de espionaje, ciencia y tecnología en Vergara, en ese periodo que ya he referido antes. Bien, pues este libro, que está basado fundamentalmente en la documentación que encontramos en el Archivo General de Simancas, más la que encontramos en otros archivos, junto con el artículo original de los hermanos de Luya, nos permite establecer estos 4 grandes puntos, que son el espionaje, el azar, las 2 cátedras, que son muy importantes en nuestra historia, y por fin el aislamiento del wolframio. Bien, les voy a demostrar que en el documento número 1 de este libro que les he citado, fíjense cómo empieza. Dice aquí, en esta zona que he señalado en verde, aquí, dice, reservada para vuestra merced solo, es decir, top secret. Y dice, amigo Mazarredo, con la mayor reserva como merece el asunto que voy a fiar de su celo y amor por el bien del servicio del rey, en definitiva le dice que le busque uno o dos hombres hábiles, sobre todo dice que sean de Vizcaya u otra parte, Vizcaya en aquel momento significaba País Vasco, para que, y aquí es una cosa muy interesante, fíjense de qué manera dice espiar, a ver si esto marca bien, aquí, observar y aprender allí, quiere decir en las fábricas de artillería de Carrón, cómo fabrican los ingleses los cañones que al final se llamaban carronadas, para montar en los navíos de la Armada española y británica, pero es que nosotros estábamos en guerra con ellos, pero se los comprábamos a ellos los cañones. Entonces, bueno, pues aquí está el plan. Mazarredo se pone en contacto con sus amigos de la Vascongada y les dice que, bueno, que él le puede poner en contacto con los responsables de la Vascongada para que sean ellos los que busquen a estas 2 personas. Pues bien, el azar. El azar quiso, como ya ha referido Manuel, que Juan José y Fausto estaban estudiando en París en el periodo 1772-1777, a expensas de su padre. Ojo, no tenían beca. El pagador de la beca era su padre. En el Jardin du Roi, uno de los grandes centros de formación en París, con ilustres profesores en química, cito Macker y Hilaire Marin-Rouelle, a este le digo el nombre entero porque había otro Rouelle, que era su hermano el mayor. Y aquí casualmente van a conocer a los hijos de los fundadores de la Vascongada. Entonces, cuando ya los padres estaban desesperados, que no encontraban a ese espía científico, se ponen en contacto con ellos y dicen, pero si lo tenemos aquí, si ha estudiado con nosotros, que este es, de los 2 hermanos, atención, es Juan José de Luya. Y ahora mismo han terminado sus estudios y están de vuelta en España. Bueno, pues los de la Vascongada les hacen socios, los meten, y luego ya va a tener una cosa muy importante esto, porque el Tratado de Versalles va a ser el detonante para cortar esa operación de espionaje, como veremos más adelante. El tratado se va a firmar el 13 de septiembre de 1783, pero luego también el ministro de Marina corta esa ayuda, esa acción de espionaje, porque claro, no tenía ningún sentido que fueran a firmar un tratado con los británicos y tuvieran por allí, por dentro de casa, 2 espías. Así es que cortan, y esto se corta, como ya he citado antes, el 28 de febrero de 1783. A los 19 días muere el ministro, como ya ha citado Manuel, y entonces, claro, pues se quedan sin valedor, porque ya con un cambio de ministro las cosas empiezan a cambiar. Bien, hechos importantes que van a ocurrir en ese periodo, he señalado unos pocos, desde 1781 hasta 1783. La primera cuestión, como tienen ahí, Thorvald Olof Bergman publica en las actas de abril-junio de 1781,
en la Real Academia Sueca un comentario sobre un trabajo que había realizado Carl Wilhelm Scheele, uno de los grandes químicos de toda la historia, titulado en español Adenda sobre la piedra pesada. Piedra pesada en sueco es tungsten, de tang y sten. Con lo cual, ellos habían descubierto el tungsteno para ellos, el wolframio para nosotros. Fausto en ese año regresa a Vergara porque lo reclaman y dice, oye, ya está bien de tu formación, ahora ven aquí a dar clases. Y curiosamente empezaban las clases el 4 de noviembre, porque es la festividad de San Carlos Borromeo. Entonces hacía coincidir con la festividad de Su Majestad, del Rey. Mientras que Juan José va a seguir su periplo con el fin de llegar en el último escalón a Escocia, a Carrón. Juan José, en el año finales de 1781, principios de 1782, como casi un semestre, va a estudiar en Uppsala con el profesor Torvald Olof Bergman. En 1782, Juan José visita también durante unos pocos días en Köping, donde estaba retirado Scheele, y habla, y entonces cuando éste le refiere a su jefe, amigo y maestro Bergman, dice, lo cierto es que los señores extranjeros estaban muy bien informados y eran unos grandes expertos. Y ahí aparece François Sabanot, y el metal platino, el cual consigue hacer maleable en Vergara. Es decir, en Vergara era un gran centro de investigación en aquella época, que va a caer en picado cuando, naturalmente, fallece su fundador en 1785. Y entonces es cuando se harta Fausto y dice que ya no aguanta más en Vergara. Bien, los siguientes datos, no sé si se me ha pasado otra, no, esta es. Y ahora entramos. ¿Por qué podemos reivindicar que el aislamiento del wolframio es una obra española? Pues porque aparece reflejado en una revista como Los Extractos de las Juntas Generales, celebradas por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País en la ciudad de Vitoria en septiembre de 1783. Obsérvese ese logotipo de las tres manos juntas, este de aquí, perdón, que es un símbolo, algunos han querido ver, un símbolo masón, son las tres provincias vascongadas cogidas ahí, y bueno, todos sabemos que Fausto parece ser que tuvo sus contactos con las logias masónicas mientras estuvo en Europa. Bien, esta es la portada, y afortunadamente que teníamos esta revista, y ahí justamente aparece este trabajo en las comisiones segundas de Ciencias y Artes Útiles. Pues bien, de este trabajo voy a decir dos o tres cositas. Hay que decir primero que fijarse bien en el título. El título es un título con una precisión y un rigor que nos anuncian lo que van a desarrollar en esos 13 capítulos o secciones, en total 43 páginas. Fíjense el título, fíjense también los acentos donde los ponían. Análisis químico del wolfram, es decir, análisis docimásico, y examen de un nuevo metal que entra en su composición. Es decir, no se puede expresar más con esa precisión de las comas, con menos palabras. Y fíjense ya una de las cosas que les he referido, aquí aparece el apellido de Luyart. Bueno, los propios hermanos de Luyart, cuando les convenía, cambiaban ellos mismos intencionadamente su apellido. Bien, vamos entonces a entrar en otro aspecto muy importante. Esto que ahora está tan de moda, el dominio de los idiomas extranjeros. En la segunda página de ese artículo, vean aquí, pero curiosamente están referidos con letras del alfabeto ABCD, y entonces aquí los idiomas que manejan en la bibliografía son el francés, el latín y el alemán, además del español, que es el idioma en el que redactan su texto. Pero aquí he puesto que además, al menos Juan José tenía que saber euskera. Esto se lo conté una vez a la consejera de Cultura de uno de los gobiernos vascos. Pero digo, no crees que vosotros habéis inventado nada, que esto del bilingüismo ya se practicaba en el siglo XVIII por los amigos de la Vascongada. Se lo voy a demostrar. Bien, fíjense que esta es lo que se llama la instrucción secreta para don José de Luyarte, otra forma diferente de escribir el apellido. Y ahora fíjense bien, voy a referirme a la primera, segunda y séptima de las cláusulas de esta instrucción secreta. Esta es de las instrucciones que una vez leída se autodestruirá. Bueno, pues dice, primero,
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que hay que mantener el mayor silencio y secreto posible. Tendrá siempre presente el secreto inviolable que tiene jurado sobre el verdadero objeto de su viaje. La 2 dice, pasará cuanto antes a Sajonia a estudiar a fondo la metalurgia y la ciencia de la fundición de fierro en aquel momento. Y luego, en la 6, dice aquí, desde París marchará en derechura a Sajonia y después de presentarse en Dresde al ministro de España, pasará a Freiberg para poder ser admitido en aquel instituto, en el Instituto de Minería de Freiberg. Bien, aquí es donde vienen unos detalles y unas joyas. Bueno, primero, que no se me olvide que cuando yo hice los cálculos, él firma estas cláusulas con la edad de 23 años. A mí me temblaban las piernas, porque claro, yo haciendo mi traslación de mis 23 años, porque él se estaba jugando o la cárcel o la vida. Porque claro, él iba de espía. Entonces, fíjense bien en estas dos cláusulas. La 10 dice, desde Suecia pensará en introducirse por último escalón en las fábricas de carbón en Escocia y a fin de ser admitido en ella con menor recelo, se dirá alemán y del oficio, por cuya razón deberá imponerse bien en la lengua alemana, o sea, obsérvese que iba bien cargado de deberes, mientras permanezca en Alemania. Y luego ya la decimoprimera, la 11ª, es una delicia. Cuando determine ir a Escocia, quedará en inteligencia con algún sujeto de confianza en París. Seguimos por las negritas. Y por si se interceptan las cartas, entre un contexto indiferente en lengua alemana, sembrará con disimulo dicciones vascongadas que juntándolas expresen lo que quiera comunicar a los comisionados. Es decir, que él tenía que saber euskera. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver cómo se puede ser, además de elegante y respetuoso con los maestros que uno ha tenido, cómo además se domina el idioma para además reivindicar que sus maestros no han conseguido el metal. Y entonces, obsérvese este texto que es una delicia, este que está en este recuadro. Sin embargo, dice, no podemos menos de hacer justicia a los señores Schill y Berman. Sabemos que la piedra pesada de la cual han sacado estos productos es un fósil muy raro y poco conocido, y nos consta particularmente que han tenido muy poca cantidad para hacer con formalidad su examen, pues de lo contrario, no hubieran dejado de indagar sus propiedades con la exactitud y sagacidad que reinan en sus obras maestras. Pues después de esta loa dice, bueno, vamos a continuar con lo nuestro, es decir, con la materia amarilla, y ya entran en el capítulo o sección 11. Y aquí es donde van a encontrar, donde van a describir de una forma genial, como se lo voy a demostrar, el aislamiento del wolframio. Bien, les voy a diferenciar cuál es el procedimiento de los suecos y hasta dónde llegan brevemente. No se preocupen de las fórmulas porque las van a entender. Primero quiero advertirles una cosa. En 1783 no había fórmulas. Las fórmulas se introducen en 1813 por otro gran químico sueco, Johannes Jacob Berzelius, que es el que introduce las fórmulas, introduce también los símbolos de los elementos, fundamentalmente utilizando el nombre del elemento en latín y cogiendo una o dos letras. Pero luego, en lugar de poner subíndices, ellos sugieren poner superíndices. Más tarde, esos superíndices bajarán como subíndices a propuesta de los químicos alemanes. Obsérvese, aquí está el proceso de los suecos. Parten del mineral que es la schilita, para nosotros actualmente es el wolframato de calcio. A partir de ahí obtienen el ácido tungústico y de aquí obtienen este polvo amarillo o también la cal del metal. Pero aquí se interrumpe sus labores de investigación y no consiguen obtener el metal wolframio. Bien, estas reacciones, la 1, 2, 3, en realidad nos llevan a obtener lo que ellos llaman el polvo amarillo. Pero fíjense la reacción 4, aquí es donde está la clave. Cogemos ese polvo amarillo, lo combinamos con una de las mayores formas, uno de los mayores materiales que contenía más flogisto, que es el carbón o la carbonilla, pero claro, ellos hacen esta reacción con el crisol destapado, es decir, al aire,
¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente durante un tiempo se forma el metal, pero en presencia de ese aire, de ese oxígeno del aire, se vuelve otra vez a recombinar y les da el producto original. Y ellos no pasan de ahí. Pues bien, el aislamiento del wolframio, en donde también va a intervenir el azar, vamos a recorrer brevemente. Entonces, bueno, suspendida la operación de espionaje, Juan José vuelve arruinado, empobrecido y yo creo que deprimido. Y se va a refugiar con su hermano, que es el que tiene una posición muy holgada, y además es donde están los fundadores de la Vascongada. Va a Vergara. Yo he estimado que llega a finales de mayo de 1783, primeros días de junio. Y obsérvese también el azar. En tan poco tiempo, desde principios de junio hasta finales de septiembre, que es cuando presentan su trabajo en esas juntas generales celebradas en Vitoria, son capaces de realizar este trabajo que es una de las joyas, como les he dicho, de la ciencia y la técnica españolas. Bien, Juan José es nombrado director general de Minas el 15 de diciembre de 1783, con esa propuesta de que, ¿qué hacemos con este? Bueno, pues lo vamos a mandar a las minas, a las fábricas de armas menores de Jimena, de la Frontera. Afortunadamente no va allá, no saben bueno, ya está que le dan este destino, pero aunque le dan en diciembre, no sale hasta julio del año siguiente. Bien, aquí tenemos los dos minerales protagonistas de nuestra historia. El primero es la scheelita, el wolframato de calcio, y del sueco procede de tungsten. De tang y sten son dos palabras suecas que significa piedra pesada. Y este otro es el mineral del que parten los hermanos de Luyar, la wolframita. El genio también es darse cuenta de que en la wolframita había un nuevo metal. Entonces es un wolframato doble de hierro y manganeso. Y pues tiene distintos nombres: Wolfram, en latín Spumalupi, era un nombre que le habían dado los mineros sajones, que significa baba o espuma de lobo. Bien, pues siguiendo, ¿cuál es el procedimiento que utilizan los hermanos de Luyar? Es decir, estas son reacciones que nos llevan a esta, y aquí es donde está lo importante. La primera reacción, ahí es donde está la clave. Ellos parten de esa materia amarilla, o el polvo amarillo de sus maestros suecos, lo combinan con carbonilla, que es flogisto puro. Ellos siguen la teoría del flogisto, cuando ya estaba en vigor la teoría de la combustión de Lavoisier. Y con una teoría, entre comillas, errónea, son capaces de aislar el elemento. Pero esta reacción 11, que es la que les voy a explicar con ese texto, entonces, cuando ellos destapan el crisol sin que se haya enfriado suficientemente, lo que ocurre es que entra el aire y evidentemente lo que les da es el producto inicial. Y ahí es donde está la clave. La vamos a ver ahora, descrita por los hermanos de Luyar con esa elegancia, y esto desde luego para mí creo que se debería de estudiar en todos los centros de enseñanza secundaria para aprender a escribir ciencia con rigor y aprender a escribir bien y además aprender cultura. Bien, dice aquí, habiendo puesto otros 100 granos, no hay un error, son granos, 100 granos aproximadamente equivalen a 5 gramos nuestros ahora, de este polvo en un crisol de Zamora. Y ahora observen con qué rigor y precisión están las comas. Guarnecido con carbonilla, más C, y bien tapado, cerrado incluso con barro, a un fuego fuerte, porque claro, porque tenían hornos que había adquirido Proust, y en el cual estuvo hora y media. Encontramos rompiendo el crisol después de enfriado, y ahí viene una llamada Q que la voy a comentar. Un botón que se reducía a polvo entre los dedos, y luego ya viene la descripción, su color era gris, etc. Esos son 48 palabras. No se puede decir más con menos palabras. Esa llamada Q es muy interesante porque dice: la primera vez que hicimos este experimento rompimos el crisol sin dejarlo enfriar enteramente, y así que tuvo la materia contacto con el aire, se encendió y su color gris se volvió en un instante amarillo. Es la reacción que les he explicado hace un momentito. Bien, en el capítulo, sección 13ª, al final, es la propuesta del nombre. ¿Por qué tenemos que decir en España wolframio y no tungsteno? Pues ellos dejan su legado. Entonces, ahí ellos la propuesta que hacen es que el nuevo metal, que procede del alemán Wolfram, como en aquel momento no existía en español la W, ellos la mudan por V,
y la M dice mejor, vamos a cambiarle la M por la N, pero en su publicación en francés del año que viene, 1784, ellos dicen, e incluso proponen el nombre en latín, Wolframium. Bien, dicho esto, y esta es otra de las descripciones deliciosas, y es aquí donde está el testamento de por qué se tiene que decir wolframio y no tungsteno. Daremos a este nuevo metal el nombre de Wolfram, tomándolo de la materia de la cual lo hemos sacado, una moda que había en aquel momento, es decir, sacar el nombre del elemento del mineral del cual lo... Y miraremos esta como una mina en que este metal está combinado con el hierro y la lavandina. La lavandina era el nombre que los hermanos de Luyard daban al manganeso para no confundirlo con el magnesio. Como queda probado. Este nombre, atención, le corresponde mejor que el de tungusto o tungsteno, es decir, ellos conocían la bibliografía al minuto. Que pudiéramos dar en atención a haber sido la tungsteno piedra pesada la primera materia de la cual se ha sacado su cal, pero no el elemento. Por ser el wolfram un mineral que se conocía mucho antes, al menos entre los mineralogistas sajones. Y entonces dicen ahí, además este nombre de wolfram está ya recibido en casi todos los idiomas de Europa, incluso en el mismo sueco. Y luego dicen esa mutación de la M por la N. Bien, dicho esto, al año siguiente publican esto en francés, pero no en cualquier sitio, sino en la Académie Royale des Sciences de Toulouse en 1784, con este título, sobre la naturaleza del wolfram y el de un nuevo metal que entra en su composición. Y ya estoy terminando. Este sello, me imagino que algunos, sobre todo los filatélicos, lo reconocerán, pero tiene errores. Y menos mal que se salvó uno muy importante. Arriba del todo, es un sello de 16 pesetas que se publicó, que se emitió en 1983 con varios símbolos relacionados con la química y la minería. Aquí está bien Manolo, ¿no? Está bien aquí el martillo y la punterola, pero están al revés. Eso es lo que me parecía, que están invertidos de como tú los presentabas. Bien, lo importante es esto. Bicentenario del descubrimiento del wolframio. Primero, wolframio, porque a pesar de que sea nuestro elemento, se tiene que escribir con minúscula, porque los nombres de los elementos son nombres de cosas, son nombres comunes, y los elementos tienen que escribirse en minúscula. Segundo, ahí, en realidad, ya estaban terminadas las planchas para emitir 6 millones de sellos, y ahí lo que figuraba era bicentenario del descubrimiento del tungsteno. Cuando se enteró de esto, un gran profesor, catedrático de Química Inorgánica de la Complutense, se echó las manos a la cabeza y dijo, no, además había sido el promotor de esto, el director de la Escuela de Minas de Madrid, que había sido discípulo suyo, lo llamó al orden, oye, que no puede ser que aparezca ahí tungsteno, que tiene que ser wolframio. Él escribió en ABC, movió las publicaciones de la Real Sociedad Española de Química y al final, afortunadamente, apareció wolframio. Pero no estamos hablando de descubrimiento, como les he mostrado. Entonces, el sello aquí debería haber aparecido como tienen ahí, bicentenario del aislamiento del wolframio. Y ya estoy terminando para decirles, que estas son las dos lápidas conmemorativas del año 1954, 55, para conmemorar el bicentenario de los dos hermanos conjuntamente, y esta de 1983, a la que tuve el honor, al igual que ayer, de asistir a su descubrimiento, invitado por Jesús Palacios Remondo. Y ya estoy terminando dándoles las gracias a todos ustedes, a las instituciones que hacen posible este tipo de actividades y a ustedes por su atención. Y esta noche les prometo que en la becada les voy a cantar esta jota que compuse en honor de los hermanos de Luyard y cuya cuarteta dice así: dos hombres tuvo La Rioja que le hicieron inmortal, Juan José y Fausto de Luyard, de renombre universal. Y esto tengo dos versiones, que si el Rioja nos lo permite, pues yo se la canto esta noche en la becada. Muchas gracias.